proyecto de investigación etnográfica conformado por Juliet Gabriela Rodríguez Ríos y Andrés Felipe Contreras. El problema que vamos a tratar es el retorno a clases de estudiantes de educación superior y cambios en su vida habitual, abordando en el cambio de clases presenciales a virtuales. Esta investigación la abordamos en lugares como universidades y lugares de encuentros de estudiantes. La población específica es estudiantes y docentes. El proceso comunicativo que quisimos abordar es analizar y contar las experiencias de los estudiantes en los cambios de la virtualidad a la presencialidad y cómo mejora esto el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, nosotros escogimos esta temática de investigación puesto que la virtualización en la vida cotidiana desde hace ya más de un año vimos que trajo fuertes y grandes cambios tanto a nivel personal como laboral y estudiantil en toda la sociedad. Quisimos indagar cómo dicha situación había afectado a la ciudadanía y conocer qué tipo de población logró adaptarse más fácil al cambio. En nuestra investigación escogimos la población universitaria, puesto que vimos que en ellos había generado un cambio enorme desde lo básico, que era llegar a la universidad. Pues años atrás era una odisea lograr transportarse, puesto que se veía que un flujo masivo de personas en el transporte del Transmilenio. A raíz de la pandemia, situaciones como esta cambiaron. Ya se ve el transporte un poco más desocupado a diferentes horas, ya sea por miedo al contagio o por restricción gubernamental. Las aglomeraciones de personas han disminuido en gran parte. Además de esto, también se pudo evidenciar que pues anteriormente era muy común ver a estudiantes reunidos charlando alrededor del campus o pues ver a la comunidad educativa reunida y compartiendo información sobre diversos temas. Actualmente, a raíz de la pandemia, podemos notar que surgieron nuevos hábitos en los estudiantes. Ahora se ven que muchos al terminar clases se dirigen inmediatamente a casa o a sitios de trabajo. Incluso también antes, desde hace 2 años atrás, podían verse en lugares lúdicos o bares donde pues los jóvenes se reunían para compartir y salir de su rutina. Tomaban descansos o en otros casos pues se pasaba tiempo entre clase y clase. Muchos de estos lugares pues quedaban cerca de la universidad. Muchos durante la pandemia cerraron por el tema de poco flujo de personas. A raíz de todo esto, nosotros en nuestra investigación escogimos dos técnicas de recolección de datos. Una de ellas es la encuesta etnográfica, el otro es el análisis documental. Desde la encuesta etnográfica nos permite conocer la profundidad de la experiencia y opinión de las personas entrevistadas con base a la pregunta de investigación que planteamos. En contraste con esto, el análisis documental nos permite comprender e identificar las contradicciones, las diferencias y las opiniones de las otras investigaciones que abordaron el mismo tema. Para la crónica radial utilizamos elementos como la grabadora digital del teléfono celular, la aplicación de edición de medios Adobe Audition y WhatsApp. Estos medios nos ayudaron por la comodidad y el tiempo de los entrevistados, ya que muchos de esos por temas de trabajo, estudio y demás cosas se les complicaba para poder hacer una entrevista presencial. El perfil de nuestra población entrevistada fueron estudiantes entre los 20 y 30 años, jóvenes que pues actualmente asisten a clases presenciales y que anteriormente ya habían asistido a clases de manera virtual, y jóvenes que vivían y estudiaban en la ciudad de Bogotá. Entrevistamos a 30 estudiantes, entre estos eran estudiantes de la Universidad Javeriana, de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, de la Universidad Tadeo Lozano y de la Universidad Los Libertadores. Las carreras que tuvimos en cuenta fueron Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, Diseño Industrial, Comunicación Social y Psicología. Las fuentes bibliográficas en las que nos basamos para analizar la información que recogimos fueron El País, El Tiempo y La República. Desde El País encontramos un artículo que nos dieron a conocer las ventajas y desventajas
de la modalidad virtual en la educación, y esto lo tuvimos en cuenta ya que nos da a conocer varias de las áreas que impactan la virtualidad en la vida cotidiana de los estudiantes universitarios. El tiempo nos dio el artículo. Observamos cómo la comunidad académica tuvo que acomodarse a la virtualidad. Pues lo utilizamos ya que gracias a este artículo pudimos entender por qué fue lo que pasaron los jóvenes para llegar a tener una educación de manera virtual. Y por último tuvimos en cuenta la República. El artículo que tomamos de ellos fue identificar los modelos de enseñanza aplicados por las universidades. Lo tuvimos en gran parte en cuenta porque seleccionamos, nos da una perspectiva desde los cambios que tuvieron que hacer las universidades para poder acomodarse a la nueva modalidad de estudio. Para la recolección de la información tuvimos 7 preguntas planteadas. La primera fue ¿a qué universidad perteneces y qué estudias? La segunda fue ¿qué tal te pareció pasar de la virtualidad a la presencialidad? La tercera fue ¿las clases virtuales fueron gratas para ti? La cuarta fue ¿prefieres las clases virtuales o presenciales? La quinta fue cuéntame una pequeña anécdota de este cambio. La sexta fue ¿ahora estás presencial, virtual o en alternancia? Y por último, la séptima fue ¿sientes que aprendiste en la modalidad virtual? Los hallazgos principales que tuvimos en los análisis de la información es que se evidenció que el 83,7% de los encuestados tuvieron un impacto de manera negativa en su vida cotidiana, el 10% tuvo un impacto de manera positiva y el 7,3% no sintió ningún impacto positivo ni negativo. Además de esto, uno de los hallazgos más importantes que encontramos fue que el 98% de los encuestados afirman haber aprendido poco o nada de las materias que vieron de manera virtual. Otra de nuestros hallazgos es que según los registros obtenidos, los estudiantes pasaron más fácil las materias virtuales que las presenciales y encontramos que a mayor edad de las personas más complicado se les fue adaptarse a la nueva modalidad.